Hola de nuevo. Hoy vamos a ver el último tipo de señales que nos podemos encontrar, que son las marcas viales. Recuerda que son las últimas en el orden de prioridad, lo cual no quiere decir que no tengamos que cumplirlas. Vamos a ver pues lo que es una línea continua, línea discontinua, líneas que delimitan carriles especiales, señales pintadas en el suelo, etc. La primera marca vial que nos encontramos es la marca vial longitudinal continua. La que hay en el centro de la calzada, no la que delimita los bordes. Cuando veamos esta línea, quiere decir que no podemos ni pisarla ni circular con ella entre las ruedas. Es decir, queda prohibido circular por su izquierda cuando se trata de una calzada de doble sentido. En caso de que sea una calzada de sentido único y por cualquier razón estamos circulando por el carril izquierdo, tampoco podremos pisarla para pasarnos al carril derecho. El único caso en el que la podremos pisar será para realizar un rebasamiento. ¿Y qué era un rebasamiento? Pues pasar a un peatón, a un animal, a un ciclo o a un ciclomotor. La línea continua no implica necesariamente la prohibición de adelantar. Lo único que nos prohíbe es pisarla. Es decir, si yo puedo adelantar sin pisar la línea continua, la maniobra estará correcta. Siempre, claro está, que deje una separación lateral suficiente con el vehículo al que voy a adelantar. Una doble línea continua significará lo mismo que una simple. Lo que ocurre es que parece que a unos lo marcan más. Si pisar una línea ya está mal, pues imagínate pisar dos. Tiene un efecto psicológico. Después, cuando estas líneas sean más anchas de lo normal, pues nos va a delimitar un carril especial, como por ejemplo un carril bus. Los vehículos que circulen por este carril sí que podrán rebasarla cuando cualquier maniobra lo requiera. Pero nosotros, los que circulamos por un carril normal, nunca lo podemos pisar ni rebasar. La segunda marca vial que nos podemos encontrar pues es la línea longitudinal discontinua. Quiere decir exactamente lo mismo que la línea continua. Es decir, no podemos pisarla ni circular con ella entre las ruedas, pero la diferencia está que podremos hacerlo para realizar una maniobra cuando la seguridad lo permita. O bien también podremos pisarla cuando circulemos por calzadas con carriles estrechos. Recuerda que son aquellos de menos de 3 metros. Al igual también que la anterior, cuando es más ancha de lo normal, pues delimita un carril especial. Y por último también tenemos que saber que cuando la separación entre los trazos es más corto, es decir, los trocitos de línea están más juntos, quiere decir que se acerca una línea continua o un tramo de vía con riesgo especial. Es decir, si estamos adelantando y vemos que los trazos de la línea se van juntando, pues sabemos que cuanto antes tendremos que volver a nuestra derecha porque ya se acerca una línea continua y por lo tanto está prohibido circular por la izquierda de la misma. Una doble línea discontinua que delimita un carril por ambos lados nos indica que se trata de un carril reversible. Ya veremos más adelante las características de estos carriles, pero ya os adelanto que son carriles en los cuales se podrá circular en un sentido o en otro dependiendo de los semáforos cuadrados de carril. Además, en estos carriles tendremos que llevar encendidas tanto de día como de noche al menos las luces de posición y corto alcance. Otro caso que nos podemos encontrar es una línea continua adosada a una línea discontinua. Aquí tenemos que distinguir entre si se trata de una calzada de sentido único o de doble sentido. Si es una calzada de sentido único, podremos pasar al carril izquierdo, pero después no podremos volver al derecho mientras exista la línea continua. Sin embargo, si es una calzada de doble sentido, simplemente haremos caso a la línea que tenemos más cerca, es decir, a la discontinua. Por ejemplo, podremos hacer un adelantamiento y podremos volver a la derecha. Aquí tenemos el caso de calzada de sentido único. La línea discontinua nos permite desplazarnos hasta el carril izquierdo, pero como es sentido único no podremos volver a la derecha mientras exista línea continua. Tendremos que esperar a que esta línea desaparezca o bien tengamos línea discontinua.
Las siguientes marcas viales que nos podemos encontrar son las líneas de borde y de estacionamiento. A efectos de reglamento no se van a considerar líneas longitudinales, lo cual implica que podremos pisarlas cuando sea necesario. En el caso de la línea de borde de la calzada, la que delimita los arcenes, tenemos que tener cuidado porque en caso de necesitar pisarla por alguna razón, tenemos que recordar que por el arcén pueden circular determinados vehículos y en este caso tendremos que cederles el paso. Después tendremos las marcas blancas transversales, que son aquellas pues que atraviesan la calzada. En primer lugar, tendremos una marca transversal continua. Nos indica que en caso de tener que detenernos, bien porque hay un stop, un paso de peatones o un semáforo, lo haremos antes de ella. Es decir, indica el lugar donde debemos detenernos para cumplir lo que nos indica cualquier otra señal. En caso de que no exista ninguna otra señal, pues no tendríamos que detenernos. Una vez que nos hemos detenido, si no tenemos suficiente visibilidad, deberemos avanzar hasta que veamos bien y volver a detenernos de nuevo. Es lo que se denomina doble stop. La marca transversal discontinua pues nos indica el lugar donde debemos detenernos y que no debemos rebasar en caso de que debamos ceder el paso. La marca de paso de peatones pues nos indica que debemos detenernos en caso de que haya peatones cruzando, porque tendrán prioridad. Lo mismo ocurre con el paso para ciclistas. Indica que debemos detenernos en caso de que haya ciclistas cruzando porque serán ellos quienes tengan prioridad. Vamos a ver varios ejemplos. En este primero tenemos la marca continua con un stop. Pues avanzaremos hasta la línea, nos detendremos, repito, nos detendremos, venga o no venga nadie, observaremos la circulación y si no molestamos, pues continuamos. En este segundo caso ocurre lo mismo que en el anterior, una línea transversal continua con un stop. Entonces nos detendremos ante la línea, pero en este caso no tenemos visibilidad porque hay coches aparcados. Lo que debemos hacer es avanzar hasta que veamos bien y una vez que vemos bien nos volvemos a detener, doble stop. Cuando ya nos hemos asegurado de que no viene nadie, pues continuaremos. Aquí vemos la línea de detención antes del paso de peatones. Es el lugar donde nos debemos detener para dejar pasar a los peatones. Línea de detención para cumplir el semáforo. Cuidado con este ejemplo porque falláis muchísimo en examen. Tengo un semáforo, pero está colocado al otro lado de la intersección. Entonces, mientras esté rojo el semáforo, me pararé en la línea de detención antes de la intersección y mientras esté el semáforo rojo no podré girar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni seguir recto. Repito, no podré girar hasta que el semáforo no se ponga verde. Y por último, tenemos el paso para ciclistas. Otro tipo de señales que nos podemos encontrar pues son las señales horizontales de circulación. En primer lugar tenemos el stop pintado en el suelo, que sería exactamente igual que una señal vertical de stop. Nos obliga a detenernos y ceder el paso. ¿Dónde nos detendremos? Si tenemos una línea de detención, pues antes de la línea sin rebasarla. Si no tenemos línea de detención, nos detendremos justo en la intersección sin entrar en ella. Y recordamos que si en esta primera detención no tenemos visibilidad, avanzaremos un poco hasta que veamos bien y nos volveremos a detener una segunda vez. Y después tendríamos la señal de seda pintada en el suelo, que nos obliga a ceder el paso pues a los vehículos que circulan por la vía transversal.
tienes que recordar que tan importante como ceder el paso es demostrar que vamos a ceder el paso. Y esto lo hacemos pues reduciendo poco a poco la velocidad. Que realmente el vehículo que tenga prioridad vea que le vamos a ceder el paso. Seguramente habrás visto alguna vez también señales de limitación pintadas en el suelo. Es importante conocer que estas señales solamente afectan a los vehículos que circulan por el carril en el que está pintada la señal, no al resto de carriles. Siguiendo con las señales horizontales de circulación, tenemos las flechas de fin de carril que nos indican que el carril donde están colocadas va a finalizar y es necesario pues seguir su indicación. Tendremos que cambiar de carril siempre señalizando y cediendo el paso. También tenemos la flecha de retorno que anuncia la proximidad de una línea continua que prohíbe circular por su izquierda. Estas flechas no afectan al sentido contrario. Y también podemos encontrar las flechas de salida, que indican a los conductores dónde pueden iniciar el cambio de carril para tomar una salida. Quiere decir que ya nos tenemos que ir colocando ceñidos a la derecha porque aparecerá dentro de poco la salida. Las flechas de selección de carriles indican las direcciones que podemos tomar desde cada uno de dichos carriles. En caso de que estemos colocados en uno que no sigue la dirección que nosotros queremos, deberemos cambiarnos a otro. Siempre, lógicamente, que existan líneas discontinuas. En caso de que haya línea continua, pues deberemos seguir obligatoriamente la dirección indicada por la flecha. Otro grupo de marcas viales pues serían otras marcas e inscripciones blancas. Por ejemplo, la marca de bifurcación, que nos anuncia que una calzada próximamente se va a dividir en dos calzadas. La marca de paso a nivel, que anuncia la proximidad de un paso a nivel, ojo, con o sin barreras, no lo podemos saber. La inscripción de carril o zona reservada, que indican que la circulación por el carril está reservado a la circulación, parada o estacionamiento de determinados vehículos. Por ejemplo, cuando en un carril bus nos pone bus, se refiere a que solamente podrán circular por él los autobuses. O si pone también la palabra taxi, pues también podrán circular los taxis. Las marcas de comienzo de carril reservado y la marca de vía ciclista, que nos indica o bien una vía ciclista o bien una senda ciclable. En el primer caso estará reservada solamente para ciclos y prohibido al resto de usuarios, y en el segundo caso podrán circular tanto los ciclos como los peatones. Las líneas de estacionamiento pues delimitan las zonas de estacionamiento y también indican cómo debemos de hacerlo. Tenemos tres posibilidades para estacionar: en batería, en oblicuo o en línea o cordón. Los cebreados indican que ningún conductor debe entrar en ellos con su vehículo o animal, excepto aquellos vehículos que estén obligados a circular por el arcén. Es decir, yo voy como bicicleta circulando por el arcén y me encuentro un cebreado que ocupa dicho arcén, pues podré seguir por encima de él. También debemos de saber que está prohibido parar y estacionar sobre ellos. La línea de borde de calzada pues lógicamente delimita el borde de la calzada para hacerlo más visible. A efectos de reglamento no se considera línea longitudinal. Esto implica que excepcionalmente pues podremos pisarla cuando sea necesario, siempre teniendo en cuenta que debemos ceder el paso a los vehículos que circulen por el arcén si les vamos a molestar. Y el último grupo de marcas viales que podemos encontrar pues son las marcas amarillas, azules o rojas y blancas. Por ejemplo, las marcas amarillas en zigzag y la línea amarilla discontinua prohíben estacionar en el lado de la calzada donde estén pintadas dicha línea. Una línea continua amarilla nos prohíbe tanto parar como estacionar. Y cuadrículas de marcas amarillas pues simplemente recuerda a los conductores
la prohibición de entrar en esta intersección si prevén que se van a quedar detenidos dentro. Es decir, si yo veo que tengo coches que me van a obligar a detenerme, me paro antes de pisar la cuadrícula amarilla. Y para finalizar tenemos el damero blanco y rojo, que indica el inicio de un carril de frenado de emergencia y la prohibición de parar y estacionar. Y también tendremos las famosas líneas azules, que indican que en ciertos momentos del día pues la duración del estacionamiento autorizado está limitada y normalmente pues hay que pagar. Y con esto terminamos el tema de las marcas viales y con ellas terminamos todos los tipos de señales que podemos encontrar. Te recuerdo que antes de hacer el test del tema, mira de nuevo el vídeo y luego realiza un par de veces el test.